Bienvenidos a su canal favorito, donde exploramos las historias más intrigantes y los misterios que rondan por ahí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha conversación y preguntas en el mundo del espectáculo y más allá. Vamos a hablar de Demet y ese incidente que impactó su vida y sobre todo, sus ojos. Muchos de ustedes han estado preguntando qué pasó exactamente, qué la dejó así y cómo ha afectado su vida. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, información confirmada y por supuesto, mucho respeto hacia Demet y su historia. Pero antes de comenzar, déjenme recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando estas historias conmigo, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, denle like. Ahora sí, vamos al grano. Demet. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del modelaje y la actuación. Una figura que ha cautivado a muchos con su talento y su carisma. Pero detrás de esa imagen pública, detrás de las luces y el glamour, hay una historia personal marcada por un incidente que cambió su vida para siempre. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué le pasó en los ojos a Demet? La respuesta, como muchas veces sucede, es un poco más compleja de lo que parece. No se trata de una simple historia o un accidente trivial. Se trata de un suceso que la obligó a replantearse muchas cosas y a enfrentar desafíos inesperados. Para entender realmente lo que le sucedió a Demet, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Años atrás, Demet estaba en la cima de su carrera. Era una modelo cotizada, participaba en campañas publicitarias importantes y su rostro aparecía en las portadas de las revistas más prestigiosas. Estaba viviendo su sueño, el sueño que desde niña había anhelado. Recordemos sus inicios en una pequeña ciudad, lejos de los reflectores y las pasarelas. Demet siempre tuvo una belleza singular, una mirada penetrante y una elegancia natural que no pasaban desapercibidas. Desde muy joven, supo que quería dedicarse al mundo de la moda. Asistía a todos los castings que podía, sorteando obstáculos y enfrentando las negativas con una perseverancia admirable. Sus padres, aunque al principio preocupados por la inestabilidad de la profesión, terminaron apoyándola incondicionalmente al ver su pasión y su determinación. Fue un largo camino de sacrificios y esfuerzos. Demet trabajaba duro, cuidaba su imagen, aprendía de los mejores y se esforzaba por mejorar cada día. Poco a poco su talento fue reconocido y las oportunidades comenzaron a llegar. Su primer trabajo importante fue en una campaña local de ropa deportiva. Recuerdo haber visto las fotos y quedé impactado por su belleza y su profesionalismo. A partir de ahí su carrera despegó rápidamente. Firmó contratos con importantes agencias de modelos, viajó por todo el mundo y trabajó con los fotógrafos más reconocidos. Su rostro se convirtió en sinónimo de belleza y elegancia. Pero como suele ocurrir, la vida tenía otros planes para ella. Un día, mientras trabajaba en una sesión de fotos para una prestigiosa revista de moda, ocurrió un accidente. Un flash de la cámara por un fallo técnico emitió una luz excesivamente potente que impactó directamente en sus ojos. La intensidad fue tal que Demet sintió un dolor agudo e inmediato. En ese momento el estudio quedó en silencio. Todos se acercaron a ella, preocupados por su estado. Demet intentó mantener la calma, pero el dolor era intenso y la visión se le nublaba. La llevaron de inmediato al hospital, donde le hicieron las primeras pruebas. En un principio pensó que era algo pasajero, una molestia que desaparecería en poco tiempo. Pero lamentablemente no fue así. Con el paso de los días, su visión comenzó a deteriorarse. Los médicos le diagnosticaron daños severos en la retina, producto de la exposición a la luz intensa. El diagnóstico fue devastador. Las palabras del médico resonaban en su cabeza como un eco: daño irreversible, posible pérdida de visión. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que algo así le estuviera pasando a ella, justo en el momento más importante de su carrera? El diagnóstico fue devastador. La idea de perder la vista o de sufrir una discapacidad visual importante era aterradora para Demet, especialmente considerando su profesión, donde la imagen es fundamental. Imaginen por un momento lo que significaría para una modelo perder la capacidad de ver con claridad.
Era como si su mundo se estuviera desmoronando, un castillo de naipes que se derrumbaba ante sus ojos. La angustia la invadía, la desesperación la consumía. Se sentía perdida, sin rumbo, sin saber qué hacer. ¿Cómo iba a seguir trabajando? ¿Cómo iba a mantener su estilo de vida? ¿Cómo iba a cumplir sus sueños? A partir de ese momento, Demet se enfrentó a un camino lleno de incertidumbre y desafíos. Tuvo que someterse a múltiples tratamientos, algunos de ellos muy invasivos, con la esperanza de recuperar al menos parte de su visión. Pasó por cirugías láser, inyecciones intravítreas, terapias de rehabilitación visual y una larga y dolorosa recuperación. Cada tratamiento era una esperanza, una luz tenue en medio de la oscuridad. Pero también cada fracaso era una decepción, un golpe duro a su moral. Pero más allá de los tratamientos médicos, Demet tuvo que lidiar con el impacto emocional de lo que le había sucedido. La frustración, la tristeza, la rabia y el miedo la acompañaron durante mucho tiempo. Tuvo que aprender a aceptar su nueva realidad y a adaptarse a las limitaciones que le imponía su condición. Fue un proceso largo y difícil, lleno de altibajos. Hubo días en los que se sentía fuerte y optimista, capaz de superar cualquier obstáculo. Pero también hubo días en los que se derrumbaba y se sentía incapaz de seguir adelante. La ayuda de un psicólogo fue fundamental en este proceso. Aprender a gestionar sus emociones, a canalizar su frustración y a encontrar un nuevo sentido a su vida fue clave para su recuperación. Es importante destacar que Demet nunca se rindió. A pesar de las dificultades, mantuvo una actitud positiva y luchó con todas sus fuerzas para superar este obstáculo. Se rodeó de amigos y familiares que la apoyaron incondicionalmente y buscó ayuda profesional para manejar sus emociones. Su familia se convirtió en su principal apoyo. Sus padres, sus hermanos, sus amigos, todos la rodearon de amor y cariño. Le recordaban constantemente lo valiosa que era, lo talentosa que era y que, a pesar de todo, aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Uno de los aspectos más admirables de la historia de Demet es su capacidad para reinventarse. Si bien el incidente afectó su carrera como modelo, no la detuvo por completo. Decidió explorar otras facetas de su talento y encontró nuevas formas de expresarse. Se dio cuenta de que su valor no residía únicamente en su apariencia física, sino también en su inteligencia, su creatividad y su capacidad para conectar con los demás. Comenzó a trabajar como activista, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la salud visual y para apoyar a otras personas que sufren de discapacidades similares. Se convirtió en una voz para aquellos que no pueden ver o que tienen dificultades para ver. Visitó hospitales, fundaciones y organizaciones benéficas. Compartió su historia, brindó apoyo y esperanza a personas que se encontraban en situaciones similares. Además, Demet se dedicó a la escritura. Encontró en las palabras una forma de canalizar sus emociones y de compartir su experiencia con el mundo. Publicó un libro autobiográfico en el que relata su historia, desde sus inicios como modelo hasta el incidente que cambió su vida. El libro se convirtió en un éxito de ventas y fue traducido a varios idiomas. La crítica lo aclamó por su honestidad, su valentía y su mensaje inspirador. El libro no solo narraba su historia personal, sino que también incluía consejos y herramientas para afrontar la adversidad y para encontrar la felicidad en medio de la dificultad. La historia de Demet es un ejemplo de resiliencia y superación. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y para reinventarnos. Nos muestra que la belleza no reside solo en la apariencia física, sino también en el espíritu y en la capacidad de inspirar a otros. Su historia ha tocado el corazón de miles de personas en todo el mundo. Ha recibido innumerables mensajes de apoyo y agradecimiento. Se ha convertido en un ejemplo a seguir para aquellos que luchan contra la adversidad. Es importante mencionar que, a pesar de las especulaciones y los rumores que han circulado en torno al incidente de Demet, la información que les he proporcionado está basada en fuentes confiables y verificadas. He tratado de ser lo más preciso y respetuoso posible al relatar su historia. He investigado a fondo, he consultado fuentes médicas y he entrevistado a personas cercanas a Demet para asegurarme de ofrecerles una información precisa y veraz. Demet ha sido muy abierta sobre lo que le sucedió y ha compartido su experiencia en entrevistas, conferencias y en su libro. Su valentía y su honestidad son admirables. Ella ha demostrado que es posible convertir una tragedia en una oportunidad para crecer y para ayudar a los demás.
No se ha dejado vencer por la adversidad, sino que la ha utilizado como trampolín para alcanzar nuevas metas y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Y hablando de ayudar a los demás, es fundamental que todos seamos conscientes de la importancia de proteger nuestra salud visual. Usar gafas de sol con protección UV, evitar la exposición prolongada a pantallas y realizarse exámenes de la vista periódicamente son medidas sencillas que pueden prevenir problemas graves en el futuro. La prevención es clave. No esperemos a que sea demasiado tarde para cuidar nuestros ojos. Una revisión anual con un oftalmólogo puede detectar problemas a tiempo y evitar complicaciones futuras. La historia de Demet es un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante y de que debemos estar preparados para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Pero también es una historia de esperanza y de inspiración. Nos demuestra que no importa cuán difícil sea la situación, siempre hay una luz al final del túnel. Debemos mantener la fe, nunca perder la esperanza y luchar por nuestros sueños. Es por eso que quería compartir esta historia con ustedes. Porque creo que es importante conocer las historias de personas reales que han superado obstáculos y que han logrado transformar sus vidas. La historia de Demet es un ejemplo de que la adversidad puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para conectar con nuestro propósito en la vida. Debemos aprender de su ejemplo, inspirarnos en su valentía y seguir adelante, a pesar de las dificultades. Así que, en resumen, el incidente que afectó los ojos de Demet fue un accidente durante una sesión de fotos en el que un flash de la cámara emitió una luz demasiado intensa, causándole daños en la retina. Este suceso la obligó a replantearse su vida y a enfrentar desafíos inesperados, pero también la impulsó a reinventarse y a convertirse en una activista y escritora. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de superar cualquier obstáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. La historia de Demet es un ejemplo de resiliencia y superación que nos puede inspirar a todos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Demet. ¿Les ha inspirado? ¿Qué les ha parecido su valentía y su capacidad para reinventarse? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Compartan sus reflexiones, sus opiniones y sus experiencias. Me interesa mucho saber qué les ha parecido esta historia. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es un regalo y que debemos apreciarla cada día. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay motivos para seguir adelante y para luchar por nuestros sueños. Recuerden la historia de Demet y permítanse ser inspirados por su ejemplo. No se rindan, nunca pierdan la esperanza y recuerden que siempre hay una luz al final del túnel. Así que, ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hasta la próxima, mis curiosos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es una aventura que vale la pena vivir.